Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a SPL Taller, el canal de YouTube hecho para hablar de sistemas de sonido en vivo. En esta ocasión vamos a empezar a explorar los menús y vamos a empezar a interpretar un analizador de función de transferencia. Me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Willy y comenzaremos hablando del analizador que utilizamos aquí en SPL, que es Smart. Este analizador Smart es hecho por la compañía de Rational Acoustics. Esta compañía desarrolla este software desde hace ya bastantes años y bueno, se encarga de todo lo que es relacionado con el análisis de funciones de transferencia y productos relacionados de el análisis de audio. Les dejo el link abajo de la página de Rational Acoustics si desean adquirir Smart. Hay una versión de prueba que es de 30 días y posteriormente hay que pagar por esta licencia. Es de saberse que este software no es gratuito y los invito a que exploren las diferentes opciones que hay como para poder utilizar funciones de transferencia para mediciones de sistema en vivo. Les recuerdo, hay más opciones. Existe Rita de Global Audio Solutions de Pepe Ferrer, está SatLive, hay varias opciones para poder trabajar. En este caso utilizamos Smart. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es viajar un poco a la pestaña de Smart, que cuando nosotros abrimos Smart por primera vez se ve algo más o menos así. Y bueno, aquí podemos apreciar que estamos en la ventana de RTA y esta ventana, como habíamos hablado de esto la vez pasada, el RTA, ¿qué es lo que nos entrega? Bueno, el RTA solamente nos entrega una comparativa entre amplitud y frecuencia, que es lo que no queremos muchas veces analizar nada más para darnos cuenta de cosas. Y si nos vamos acá a la ventanita de transfer, esta es la pestaña que nos va a llevar al análisis completo de una función de transferencia. Para empezar a trabajar con la función de transferencia o el RTA, lo que nosotros deseemos, lo primero que tenemos que hacer es hacerle saber al software Smart qué es lo que tiene que leer y de dónde lo tiene que leer. Lo primero que hacemos en Smart es irnos aquí a la pestaña de config y poder ponerle en IO config. IO es la nomenclatura para abreviar input output. Tenemos aquí un par de pestañas y tenemos aquí input devices, output devices. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dar de alta sistemas que lean datos o que sean de entradas y sistemas que emitan los datos o que sean las salidas. En este caso, lo primero que tengo yo que hacer es cerciorarme que esté correctamente reconocido el aparato o el device que yo necesito utilizar. En este caso, como lo hemos comentado antes, nosotros aquí en SPL utilizamos una interfaz de Roland Octacapture y aquí el software la ha reconocido como en OK. Esto es muy importante que nos aparezca, puesto que esto es el indicador que el software está listo para poder trabajar con dicho hardware. Entonces vamos a palomear esta interfaz y bueno, aquí podemos ver el nivel de entrada de mi voz en el micrófono con el cual estoy grabando y podemos ver todos los valores de las demás entradas. Y para que esto sea un ciclo completo y para que nuestra interfaz pueda ser utilizada para sacar nuestro ruido de referencia o nuestro ping noise, como ya lo habíamos platicado, tenemos que darla de alta de igual manera como un output device. Y aquí de nuevo me aparecen OK, Octacapture, la vamos a seleccionar y me va a aparecer todas las salidas que yo tengo disponibles de este aparato. Cerramos esta ventana con OK. Es muy importante darle clic al OK, puesto que es el botón que hace que los cambios funcionen. En este momento yo puedo irme a esta ventana de opciones, que es donde voy a configurar el generador. El generador, habíamos platicado de la vez pasada, que genera ruido rosa. Hay más maneras de generar oscilaciones de medición. Habíamos platicado que hay barridos de sweeps, hay ruido blanco, hay un ruido marrón que también se utiliza en otros ámbitos. Hay ruido rosa con diferentes ponderaciones, pero en este caso nosotros para el ajuste utilizamos ruido rosa estándar en su presentación estándar. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a opciones
y aquí está la pestaña del generador de señal. Este generador de señal, aquí yo puedo encontrar varios tipos. Tengo onda senoidal, 2 ondas senoidales, puedo seleccionar algún archivo que yo tenga con alguna otra cosa. Puedo tener ping sweep, significa que me va a hacer un barrido de frecuencias a través de todo el espectro con la ponderación del ruido rosa, que recordemos que el ruido rosa es todas las frecuencias audibles en teoría por el humano, que es de 20 Hz a 20.000 Hz, reproducidas con igual energía por octavas, que significa que hay una pequeña caída de energía de amplitud eléctrica a través del espectro, para que a nuestros oídos esto sea una señal plana. Tenemos aquí ya el ruido rosa. Yo aquí ya tenía seleccionado que el device de salida o el hardware de salida fuera la interfaz de Octacapture. La salida principal del ruido es output 1 y la salida auxiliar del ruido es output 2. ¿Qué nos indica esta salida auxiliar? Bueno, habíamos platicado que esta señal debe de llegar a ambos lugares. A mi misma medición, o voy a regresarla con un loop a mi interfaz, y a la vez esta es la señal que pues con la que voy a generar vibraciones en los altavoces para poder hacer las mediciones. Estoy en lo correcto, el nivel de esto es variable y esta parte de periodo significa que el periodo con el cual se repite la emisión del ruido rosa es desconocido, por lo tanto esto normalmente lo tenemos en random. Aplicamos los cambios con OK y bueno, ya tenemos nuestra interfaz con el ruido rosa seleccionado en las salidas que lo vamos a utilizar, y vamos a empezar a hacer una pequeña medición. Vamos a dar volumen a las salidas. Podemos escuchar el ruido ahí. Y para poder empezar a checar un parámetro del RTA, es necesario darle play, o este símbolo de play a nuestro Smart en el RTA, para que nos empiece a desplegar la medición de dicha entrada, que es el ruido del micrófono. Si yo me pongo aquí en Ping Noise y le doy play, bueno, puedo ver que aparentemente tienen una amplitud muy similar, pero el ruido rosa lo podemos ver plano y sin variantes. Esta parte de aquí del Smart me indica dos cosas: banding y averaging. El banding es qué tan fino quisiera ver yo la respuesta de la frecuencia que estoy analizando. Normalmente yo lo utilizo en un 1/48, y el averaging es una parte que nos indica qué tantas veces va a procesar Smart la señal de entrada y de las entradas de lectura, para saber qué tanto moverlo, y si tenemos una condición de medición un poco difícil o con un poco de ruidos que no son deseados en la medición, pues bueno, podemos hacerlo de hasta 10 segundos, ¿no? Es una medición bastante larga de obtener, pero normalmente en 16 FIFO, que significa First In y First Out, es una medida bastante buena. Lo haremos en un segundo en esta ocasión y volveremos a ver la señal de ruido rosa. Como podemos observar, nuestro micrófono tiene una medición un poco extraña. Si podemos darle más ganancia al micrófono, nos vamos a dar cuenta de que dicha medición tiene un comportamiento pues nada parecido a algo plano, ¿no? Que tenemos aquí unos valles, aquí tenemos otra falta de señal, pero que podemos observar que esta gráfica se mueve conforme mi voz habla, porque estoy muy cerca de él. Vamos a una función de transferencia. Es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que tener en nuestra función de transferencia. Para poder generar una función de transferencia, vamos a irnos aquí a la parte de New TF, que significa New Transfer Function, y vamos a poder elegir el nombre de esta medición. Vamos a ponerle TF1 y vamos a seleccionar aquí estas partes que son fundamentales para que todo salga bien,
que es señal de medición y señal de referencia. Como lo habíamos platicado la vez pasada, nuestra referencia la estamos generando nosotros de nuestra misma interfaz y la estamos regresando a las entradas de la interfaz. Recordemos que es importante no mandar phantom power de las preamps de las interfaz a nuestras salidas porque podemos dañarla. Ya habíamos platicado que utilizaremos isoladores o cables de TRS a TRS para evitar el contacto con los pin que tienen phantom power. En este caso, aquí la señal de medición es correcta, que la tengo ya dada de alta en la entrada 1, que en el Smart la tengo nombrada como mic 1. Y la referencia, que es mi señal de ruido rosa intacta, la tengo ya nombrada en la entrada número 2 como pink noise. Le voy a dar aquí en OK y automáticamente me va a generar una función de transferencia nueva. ¿Esto qué significa? Que yo cuando le puedo dar aquí en la flecha de correr o play, aquí lo único que tengo yo de momento es el ruido de mi voz corriendo a través del micrófono. Pero si yo genero ruido con mi interfaz, que este botón en rojo de on significa que estoy generando ruido. Ahora le daré salida a la interfaz o le daré nivel para que el altavoz en este caso emita el ruido y lo podamos leer. Lo primero que de lo que nos podemos dar cuenta es que la señal de medición rebasa por mucho a la señal de referencia. Esto pasó porque nosotros aumentamos demasiado la ganancia del micrófono para poder leer el RTA. Yo lo tenía con una ganancia de 6 decibeles y la aumenté en 18 decibeles para poder leer en el RTA lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, voy a regresar a mi nivel natural del preamp de mi interfaz. Listo, ya tengo mi interfaz con el nivel de preamp con el que empecé a hacer la medición y vamos a volver a correr la medición de la bocina. Ok, aquí yo tengo una gráfica que es muy difícil de leer. Esta gráfica está de tal manera porque me hace falta un paso muy importante en una función de transferencia, el cual veremos, que es el equilibrio de tiempos. Pasaremos un poco a la presentación de nuevo. Y bueno, la latencia generada por una función de transferencia es tal que lo primero que yo estoy generando es ruido rosa, que este ruido rosa es generado de mi interfaz, viaja con un cable a un proceso, puede ser un proceso integrado de un amplificador o puede ser un proceso externo como este, que en algún punto va a ir al parlante, el parlante va a vibrar y va a emitir el sonido, viajará por el aire de dicho sonido, la cápsula del micrófono vibrará y viajará por el cable hacia nuestra interfaz de regreso. Pero todo esto no se equipara al tiempo en el que llega la referencia de la misma interfaz, que el tiempo de esta referencia es despreciable porque esto viaja a la velocidad eléctrica, lo cual es mucho más rápido que la velocidad del sonido en el aire. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Que la velocidad del sonido en el aire es 343 metros sobre segundo en condiciones regulares. Entonces significa que hay muchísimo más tiempo en el dominio del procesamiento eléctrico, del procesamiento del proceso de un software. Es mucho el tiempo que se tarda en llegar dicha señal pasando por el proceso del altavoz y el aire hacia el micrófono. ¿Esto qué significa? Que yo tengo una latencia del proceso, aunque del cable al proceso no haya latencia, y del cable del procesador al altavoz probablemente no haya latencia, pero los cables no tienen latencia y todo lo que sea en información eléctrica de punto de cableado no hay latencia. La latencia se genera en dos lugares, en el proceso y en la velocidad que el sonido tarda, el tiempo en el que el sonido tarda en llegar mediante el aire. Este proceso es generado por varios motivos.
los procesadores que traen las mismas cajas, que son probablemente amplificadas y que tienen procesos de ecualizaciones y correcciones de respuesta de frecuencia. El procesador, en el momento que hay una descomposición de ondas analógicas a digitales y de regreso que las convierten en analógicas, eso ya está tomando un tiempo eléctrico para poder hacer dichos procesos y poder hacer las operaciones que nuestro procesador hace, incluyendo los delays calculados para poder ajustar el sistema, y todo esto va a generar una latencia. En este caso, si podemos empezar a hacer de lado todo esto que acabamos de decir, nos va a quedar la resultante de que simplemente el tiempo entre el feedback de regreso a la interfaz de la referencia y el tiempo que tarda todo este proceso en llegar del micrófono a la interfaz es muy diferente, y veremos un poco más de eso aquí en el Smart. Nos podemos dar cuenta que esta medición es totalmente ilegible, no hay manera de poder leer esto coherentemente, pero si nos podemos percatar, aquí en la pestaña del mismo transfer podemos ver un botón que dice Find. Este botón de Find, ¿qué significa? Es encontrar el tiempo de retraso entre la señal pura de referencia y la señal medida. Vamos a utilizarlo. Ok, aquí ya tenemos una gráfica que no se parece en lo absoluto a la que estábamos teniendo hace unos minutos. ¿Esto qué significa? Que una vez que mi Smart ha detectado el tiempo que se tarda en equipararse la referencia a la medición, el Smart me puede entregar a mí una lectura de impulso, una lectura de fase y una lectura de magnitud, que es la respuesta de frecuencia. Esta respuesta de frecuencia, esta respuesta de fase y este impulso, vamos a hablar de ellos en específico después en más capítulos de aquí de SPL Taller. Pero aquí hay una cosa bastante interesante de la magnitud que no hay en el RTA, y son estas partes de aquí que le llamamos la línea de coherencia. Esta línea de coherencia, ¿qué nos está indicando? Bueno, como su nombre lo indica, la coherencia significa que viéndolo el mismo dato de dos lugares es el mismo. En este caso, la línea de coherencia lo que me está indicando es que en estas partes que baja o que tiene como una especie de prominencia, me está indicando que eso no es coherente. Lo que es coherente es lo que está pegado a nuestra gráfica o a nuestro template de gráfica. Pero la coherencia, en el momento que yo veo desplegados de ciertas partes, la coherencia, si me pudiera hablar en palabras humanas, me diría: esto que estoy leyendo del micrófono o esto que estoy leyendo de tu información procesada no tiene nada que ver con la información que tú me estás entregando en la referencia, que es el ruido rosa. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, tal vez si yo viera esta respuesta de frecuencia en un altavoz, pensaría que la vía que está reproduciendo este ancho de banda está dañada. No necesariamente es una vía dañada. Aquí en el lugar donde estamos haciendo la medición, pues no es un lugar anecoico. Anecoico significa acondicionado para que no haya ninguna reflexión y ninguna interacción del sonido, y que mi medición sea coherente 100% y que mi medición sea totalmente fiel. En este caso, bueno, aquí en las oficinas de SPL no tenemos condiciones anecoicas, y pues bueno, es normal tener en cualquier recinto en vivo y en cualquier lugar que no sea una cámara anecoica, vamos a tener caídas de coherencia en los lugares que se presenten estas anomalías, y estas normalmente suelen ser reflexiones, suelen ser ruidos extraños de algún otro lugar. Si hay algún automóvil que pasó y que reprodujo el sonido del escape, vamos a ver que momentáneamente la coherencia cae. Esto es muy, muy bueno de saberlo interpretar para no tomar decisiones erróneas, porque probablemente nosotros, si viéramos esto en un altavoz, pues lo quisiéramos corregir, estas faltas de información, ya sea en el ecualizador, regresándole esta información que me hace falta, o haciendo cosas en el crossover por separado que probablemente vayan a dañar nuestro sistema y no sean necesarios hacer.
En este caso hay algo que puede llamarnos la atención y es la latencia. En este caso fueron 59.76 milisegundos y probablemente nos puede parecer demasiada latencia. La bocina que estamos midiendo tiene un procesador integrado, por lo cual estamos cumpliendo con todas las partes de una transferencia real. Pero este procesador, bueno, es bastante lento, pues es un altavoz de uso doméstico, de un sonido bastante agradable. Entonces tiene un procesador digital para hacer todo más coherente y hacer la corrección de respuesta de frecuencia. Y aquí podemos ver que, bueno, pues trata de hacer su trabajo manteniendo la energía del altavoz lo más estable posible. La respuesta de fase aquí nos puede indicar rápidamente que es muy probable que sea un sistema de 3 vías. Vamos a ver por qué es que podemos darnos cuenta de eso más adelante. Y el impulso en este caso de este altavoz es positivo. El impulso positivo significa que los componentes de dicho sistema están funcionando de tal manera que la primera reacción al recibir información eléctrica con polaridad positiva es viajar hacia la excursión delantera. Eso me indica que mi componente tiene un impulso positivo y hablaremos del impulso más adelante. En esta ocasión vamos a detenernos en esta parte de cómo haber encontrado la operación de una función de transferencia y de cómo haber encontrado el retraso entre ambas señales con la herramienta de Delay Finder y cómo podemos hacer nuestra lectura de transfer function coherente y por qué es bueno tratar de ver la respuesta de frecuencia de algún altavoz o de algún sistema de parlantes con un transfer y no con el RTA, puesto que el RTA no nos ofrece ni coherencia ni ninguna de estas otras dos partes que es impulso y fase. Y pues en este video hemos llegado a esta parte donde me despido de ustedes agradeciendo muchísimo haber sintonizado de nuevo estos videos. Recuerden, somos SPL Audio Taller. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, regálenos unos pulgares arriba, compártanlo si les gustó. Pueden buscarme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como guillermofranco.spl, en Instagram como willy.sound. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima.